Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Hernández Verónica. Trabajo integrador de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física, en Educación Secundaria. Carro de vapor rodante. Introducción. Este proyecto tiene el propósito de realizar un modelo experimental que explica y comprueba la primera ley de termodinámica, la ley de la conservación de la energía. En cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo neto que éste realiza y el cambio de su energía interna. Tippens, 1973. Con un sencillo experimento, el carro de vapor rodante, un proyecto final que junta las materias de diseño experimental, termodinámica y estadística para la física. Antecedentes. La primera ley de termodinámica fue anunciada por Jules Robert von Mayer en 1841. Mayer fue el primero en comprobar la transformación de trabajo mecánico en calor y viceversa. Estas comprobaciones son realizadas en el mismo momento que Joule, pero separadamente, ambas en el siglo XIX. Planteamiento del problema. ¿Se podrá desplazar un carro a partir de la ebullición del agua en una caldera? Esto basándose en la primera ley de termodinámica. Hipótesis. La transferencia de calor puede generar un cambio en la energía interna del sistema. Debido a la transferencia de calor, el sistema podría realizar un trabajo sobre el carro de vapor y así lograr un movimiento. Inferencias. Volumen, temperatura, distancia, tiempo, velocidad, aceleración y fuerza. Objetivos. Objetivo. Mostrar el movimiento de un carro mediante la ebullición del agua en una caldera, demostrando la primera ley de termodinámica. Objetivo específico. Comprobar la primera ley de termodinámica, principio de la conservación de la energía mediante un diseño experimental. Modelo experimental. Carro de vapor rodante. Materiales: 1 metro de alambre, carro de juguete, 2 velas, una jeringa, una lata desechable de refresco, una caja de cerillos, una lata cortada a la mitad, 2 palillos, un cúter o cortador, unas pinzas, un termómetro. Tabla de variables. Aquí podemos ver las dos variables que ocupamos, que fue la fuente de calor y el volumen del agua. Las dos fuentes de calor fue el mechero de alcohol, que se realizaron 4 pruebas, y las 2 velas también se realizaron 4 pruebas. Tenemos la temperatura inicial y la temperatura final de cada fuente de calor. También tenemos el tiempo, la distancia, la velocidad, la aceleración y la fuerza. Aquí podemos ver la distancia con el mechero de alcohol, donde podemos ver que la distancia dependerá del volumen del agua y el tiempo también dependerá del volumen y de la transferencia de calor. Aquí podemos ver la distancia con la fuente de calor de las 2 velas, donde también podemos ver que la distancia también dependerá del volumen del agua. Aquí podemos ver la velocidad con cierto volumen de agua, empezando con 25 y acabando con 40 mililitros. Aquí podemos ver la velocidad del carro con 25 a 40 mililitros, pero ahora con la fuente de calor de las 2 velas. Aquí podemos ver la fuerza y la aceleración con el mechero de alcohol. Aquí podemos ver la aceleración y la fuerza con la fuente de calor de las 2 velas. Aquí podemos ver el calor transferido del mechero o las velas hacia la caldera, efectuando un trabajo cuando el vapor se comprime o se expande y saliendo por el orificio a presión. Esto quiere decir que la temperatura dentro de la caldera aumenta o se expande, transformando la energía interna en energía mecánica y haciendo que el carro se desplace. Aquí podemos ver que en el mechero de alcohol el calor y el trabajo dependerá del volumen del agua.
Aquí podemos ver que con la fuente de calor de las dos velas, también el calor y el trabajo dependerá del volumen del agua. Conclusión: se determina que al aumentar el volumen del agua, la distancia a la que llegará el carro será mayor. Es decir, el volumen de 25 mililitros se desplazará menos que el volumen de 30 mililitros. Se determina que al variar la temperatura, la distancia será más larga. Por ejemplo, la temperatura de las velas fue de 127.5 grados centígrados y la del mechero de alcohol fue de 156 grados centígrados. Con la temperatura de las velas se transfiere menos calor y esto es igual al trabajo, pero si la temperatura es mayor, se transfiere más calor y el trabajo será mayor. Se determinó que el tiempo en algunos casos será igual que otros de menor volumen, es decir, el tiempo no depende mayormente del volumen, lo que va a depender es la transferencia de calor. Si se transfiere poco calor, el carro se desplazará más lento, pero si se transfiere mucho calor, el tiempo será más corto. También se demostró que al aumentar la temperatura la velocidad fue mayor. Se demostró que el volumen de agua se hará que el carro tenga mayor velocidad. Y se demostró que con los resultados obtenidos la fuerza no depende de la temperatura y tampoco del volumen del agua. La presión generada es constante, es decir, el proceso es isobárico. Y la temperatura en el mechero y en las dos velas también es constante, es decir, es un proceso isotérmico.